Frente a la alegre muchachada feminista, muchachada digo por utilizar un término tópico, ¿no? En la política y en el activismo de otras épocas, las habrá de todas las edades y los habrá de todas las edades que mañana pues tomarán las calles no solamente de Madrid, sino de las principales ciudades españolas y también de otros muchos países, pero en España la circunstancia es la que es, una división brutal en el movimiento feminista, hasta tres manifestaciones, la del feminismo tradicional, la del feminismo trans, la de también muchas señoras profesionales de la prostitución que van a salir también en demanda de sus derechos, porque sabéis que hay un lío entre abolicionistas, no abolicionistas y la madre que parió a Paneque. Pues hoy os vamos a hablar de una iniciativa concreta que eso sí que es trabajar por la mujer. Nos va a contar dentro de unos minutos Manuela Cañadas cómo una delegación de Vox, Vox Baleares, ella va a estar allí, pues se van a Bruselas en las próximas horas para, bueno, pues mantener una serie de reuniones y una serie de entrevistas que a la vuelta nos contará y nos dará también el fruto de ese viaje para denunciar la situación de las menores tuteladas en los centros de la comunidad autónoma balear, muchas de las cuales, al igual que se ha ido demostrando en Valencia, pues sufrieron abusos sexuales que han sido tapados y que han intentado ser orillados por el gobierno autónomo balear, que como sabéis es una ensalada de siglas de partidos socialistas, podemitas, pancatalanistas, nacionalistas, independentistas y la madre que parió a Paneque, que para esto no son feministas. Y luego le tenemos que aguantar al figura, que es del mismo partido que doña Francina Armengol, que es la que manda en Baleares, de momento, oír que es el gobierno más feminista de la historia. Pedro, menos postureo, menos chorradas de leyes cremallera, que lo primero que van a hacer, lo dijimos ayer y lo repetimos hoy, es poner fuera de la ley, en fin, en un sentido figurado, pero si esa ley la llegas a promulgar y se llega a aprobar y a sancionar y a publicar en el Boletín Oficial del Estado, tu propio gobierno, que no respeta esa paridad del 40% de mujeres y el 60% de hombres, tienes 14 ministras y 8 ministros. Menos chorradas, menos postureo y más gobernar. Y más gobernar lo digo en un día en el que hemos conocido que la Seguridad Social no aguanta más. Creo que van a abrir 2000 y pico plazas de interinos porque el caos en la Seguridad Social, que depende de este ministro al que teníamos por el más preparado técnicamente y el más romanizado, el tal Escrivá, es un sin Dios en el cual, y todos o muchos de los que me estáis escuchando lo sabéis porque lo habréis sufrido, para solicitar una prestación o para, en este caso, pedir la pensión de jubilación, para pedir una cita previa tardas meses, porque la Seguridad Social no es que no funcione, es que está bloqueada. Esta mañana alguien que sabe me ha dado un dato que me ha helado la sangre. Hay trapicheo incluso de citas. Hay gente que llama a la Seguridad Social, pide cita y luego negocia con ella. Eso es una vergüenza en un país como España. Es una vergüenza, y esto también es gobernar, que hayan reconocido por fin, después de denunciarlo aquí durante meses, economistas de primerísima división como Daniel Lacalle o periodistas como un servidor de ustedes, como Alfonso Rojo, como Carlos Cuesta, gentes que denunciamos que las cifras del paro están falseadas, fijos discontinuos, 50.000 cuestiones más técnicamente en las que hoy no voy a entrar en este campanazo, pero que os hemos explicado y que hacen presuponer, nos daban la certeza de que hay cientos de miles de parados más de los que reconoce el gobierno oficialmente. Bueno, pues hoy por fin han reconocido oficialmente que hay 443.000 parados más de los que reflejan las cifras oficiales del INEM. Es decir, que 2022, por haceroslo corto, terminó no con 2.800.000 y pico, casi 2.900.000 parados. Terminó con 3.300.000 parados, es decir, lo que viene denunciando en Periodista Digital y en otros medios el doctor Daniel Lacalle, entre otros. Nos han llamado de todo menos bonitos, nos han llamado cavernarios, periodistas fachas, periodistas tal, y resulta que ahora van y dan la razón, pero como quien no quiere la cosa. Y a otra cosa, mientras ellos, en vez de gobernar, están en el gustirrinín y en si la señora Pam siente o no siente, y hay otras mujeres, sienten placer o no sienten placer con los hombres. Luego, por si no habéis oído el momento impagable que lleva en redes desde hace días, lo vais a escuchar. ¿De verdad? No nos merecemos esto. Y os lo dice un tío que siempre es bastante crítico, con parte al menos de la sociedad española, y que se enfrenta con todos estos que dicen España no se merece el gobierno
¿Cómo que no se lo merece? Hombre, no se lo merecería si no tuviera millones de españoles que votan al PSOE y que votan a Podemos. Pero es verdad que las cosas llegan a un punto que dices, o sea, cuando la gente está sufriendo, cuando las colas del hambre cada vez dan más vueltas a la manzana, cuando reconocen que hay casi 500.000 más de parados de los que hay, cuando tienes a un tío como Luis Planas, el ministro de Agricultura, que ayer con todo su cuajo y toda la cara quiero decir, como esta mesa que tengo, va y le preguntan por qué ha disminuido el consumo de la carne y el pescado, que como sabéis son dos grupos alimenticios en los que el gobierno no ha tocado el IVA, por el santísimo capricho y los santísimos del señor ministro Alberto Garzón, que le tiene manía, él sabrá por qué, a la carne y al pescado, va el ministro Planas y dice, y esto es casi literal, bueno, viene a decir que porque se ha pasado de moda consumir carne y pescado, que porque los últimos estudios alimenticios dicen que las tendencias de consumo van por otro lado. Pero coño, se puede ser más descarado, se puede tener menos respeto a los ciudadanos del que tienen esta gente. Esto me recuerda el chiste aquel que no os voy a contar porque es largo y además tendría que ser cubano, tendría que tener gracia para contarlos. El chiste aquel cuando después de tal, los cubanos muertos de hambre allí escuchando a Fidel, después de no sé cuántas horas a 44 grados a la sombra en la Plaza de la Revolución y tal, y al final el tío les dice, les enchufa la manguera y les dice, ve, tú lo que tenías no era hambre, lo que tenía era sed. Bueno, pues estos se comportan igual. Que no, hombre, que no estáis en paro, que no, hombre, que no van a tardar 5 meses en daros una cita para tramitar vuestra pensión después de 40 y tantos años de trabajar a la Seguridad Social, que no, hombre, que no habéis variado vuestros hábitos alimenticios porque no llegáis a fin de mes. No, que esta es una película que os estáis montando vosotros, que mezcláis medicación por las mañanas y ya está, y que no, que el país va de puñetera madre. ¿Sabéis la única, y es dramático, que ha dicho, y os lo contaba ayer Alfonso Rojo en la segunda dosis, y es dramático, la única que ha dicho la verdad por una vez en su vida, la ministra de Hacienda, la número 2 del PSOE, Chiqui la llaman, Chiqui Montero, cuando va y reconoce que esto de las pensiones, que por supuesto las han traído ellos a España, las han traído ellos a España, como ayer Nadia Calviño manda también narices escuchar a la hija de José María Calviño. Los que tengáis años, recordad quién era su padre, director general de Televisión Española, el tío aquel que dijo que mientras él fuera el responsable de Televisión Española, Fraga nunca ganaría las elecciones. Decir que la democracia la han traído los socialistas a España, que la ley del divorcio lo han traído los socialistas a España, que todos los avances sociales en España se han producido gracias a los socialistas. ¡Qué gente lleva mi carro! Bueno, las pensiones también, según ellos, las han traído los socialistas a España. Las pensiones, que ya se las inventaron en pleno franquismo Girón de Velasco y Carlos Pinilla, y antes el sistema de prestación social en la dictadura de don Miguel Primo de Rivera, que había importado el sistema de un tal Bismarck. Pero esta gente, como ni lee, ni estudia, ni sabe nada de nada, el canciller alemán en 1870, bueno, no, las pensiones las han traído los socialistas a España. ¿Qué me estáis contando? Que gracias a esas pensiones, es decir, gracias a ellos, a los socialistas, las familias llegan a fin de mes, porque es verdad. Y con lo cual ella ni es consciente de lo que está diciendo. Claro, es que hay mucha gente que ya las está pasando puñeteras y no llega a fin de mes y ha tenido que variar sus hábitos alimenticios y hacer, incluso ayer leí un estudio, da igual de qué observatorio, que me congeló la sangre. Han tenido que reducir muchas familias su ingesta diaria de comida. ¿Pero de qué presumen esta gente? ¿De qué van? Y siguen en el gustirrinín, como la PAM, PIM, PAN, en el gustirrinín. La única vez que María Jesús Montero ha dicho la verdad, queriendo notarse un tanto, ha reconocido lo que es ya para todo el mundo un palmario fracaso. Desapareced cuanto antes. Creo que no es la primera vez que utilizo la metáfora del Calígula de Camus. Lo he utilizado varias veces. Estos ni saben quién era Albert Camus, que por supuesto ni saben quién era Calígula. El Calígula digo de Camus porque es la versión que a mí más me interesó y que además leí hace muchísimos años, ni siquiera en castellano. La primera vez la leí en gallego, cuando ya el tipo rompe el espejo y dice, vuélvete a la historia. Pedro, vuélvete a la historia, que te vaya bien, pero por favor, fuera de la política no sigas haciendo daño a España, ni haciendo daño a todos mis compatriotas, ni haciéndonos daños. Lárgate cuanto antes, a ver si te echamos entre todos, de una buena vez, más pronto que tarde, por las urnas, y no vuelves jamás a la vida pública.
Arrancamos ya esta retaguardia del martes 7 de marzo de 2023 y saludamos, que hacía tiempo ya y tenía yo ganas de saludar una vez más en la retaguardia en Periodista Digital a mi buena amiga, a la empresaria Manuela Cañadas. Y ¿cómo te presento? Como activista es que suena muy mal, Manuela, pero destacada, militante y luchadora además y patriota Activista, a mí me de gusta Vox lo de Baleares. ¿Cómo activista. estás? Muy buenas. Pues muy bien, te he echado mucho de menos y Yo, a ti y a todos los de la retaguardia. yo también, yo también. Estaba Omar todos los días llorando por las esquinas. Dice, oye, ¿cuándo llamamos a Manuela? ¿Cuándo le hacemos otra entrevista a Claro, Manuela? Todo el equipo de realización y un servidor de ustedes, pues implorando que Manuela Cañadas nos dedicara unos minutos hasta que al final, oye Manuela, no, ahora hablando en serio, sabes que se te quiere, eres, pues nunca se puede decir la que más, porque no quiero que se me enfade ni se me moleste nadie, pero eres una de las personas más apreciadas y valoradas en la retaguardia en Periodista Digital. Te iba a decir, estás de moda, tú siempre estás de moda, voy a hacer pero eres noticia estos días, ¿por como qué? los Porque te cantantes, ¿eh? vas... Así. Qué grande. Porque te vas mañana a Bruselas, os vais una delegación de Vox. ¿Qué vais a hacer en Bruselas mañana, Manuela? Mañana Pues miércoles mira, 8 de marzo. sí, exacto. En vez de estar haciendo el mamarracho en las calles de feminismo de boquilla y pacotilla, nosotras nos vamos con Vox Europa a denunciar y decir que qué pasa con el tema de las menores tuteladas bajo el gobierno balear de extrema izquierda que han sido violadas, abusadas, prostituidas, que el 8M es donde se tiene que estar, al lado de las víctimas, no en la calle haciendo la danza absurda del violador eres tú, cuando resulta que a los violadores los han soltado. Hay más de 700 condenas revisadas, 4.000, aunque ahora mismo la ley cambiara, más de 4.000 en espera de revisión, y con, si no me equivoco, tú me corriges que estás más enterado, 70 y pico ya de Sí, pederastas y violadores en las calles. sí, sabes que el dato, Entonces nosotros no vamos a hacer el baile del violador eres tú, porque el violador eres tú es este gobierno que nos ha soltado a todos los violadores a la calle. así es, el dato va variando día a día, lógicamente. Y además, bueno, el otro Claro. día ya el CGPJ, por fin, semanas después, arrojó un poco de luz, porque, bueno, había... el dato lo comenzaron a llevar, mínimo paréntesis, el dato lo comenzaron a llevar los compañeros de Europa Press, porque, bueno, pues todas las mañanas, o en algún momento de cada día, pues iban llamando a las audiencias provinciales, oye, estas cosas son públicas, es como los periodistas de tribunales Claro. de toda la vida, los señalamientos son públicos, ¿no? Y tal, y entonces pues iban recabando la información de las audiencias provinciales que se las iban dando, pero había algunas que no se los daban, o que se los daban, digamos, con cierta opacidad o con menos transparencia. Se señalaba sobre todo a las comunidades catalana y vasca, ¿no? Y alguna más. Y entonces, bueno, más o menos inferíamos y se pidió al Consejo General del Poder Judicial que diera el dato exacto tanto de violadores o agresores sexuales que habían visto reducida su condena hasta el punto de salir a la calle, más de 70, como bien ha dicho Manuela, pues a la hora de grabar esta entrevista, que igual dentro de 12 horas pues ya son más, Claro. pues en torno a 75 y más de 700 ya, o alrededor de 700 con su condena aliviada. Pero efectivamente, redondeando por alto, hay alrededor de 4.000 que están pendientes de esa revisión, cuyas Exacto. defensas, cuyos abogados han pedido esa revisión a la baja. Mientras tanto, el espectáculo, pues digo, mientras Vox Baleares en este caso, o el partido político Vox, pues hace cosas concretas, como ir a Bruselas a denunciar lo de las menores tuteladas, violadas, abusadas en Baleares, de Valencia, que os voy a contar, que es una auténtica vergüenza y nada hemos oído de este asunto. Una vez, ¿te acuerdas?, en los pasillos del Congreso, una tímida disculpa, no disculpa, pero una tímida referencia muy genérica de Irene Montero, nada, mientras de otras cosas estamos escuchando auténticas barbaridades. Pues estas pelanas mañana van a salir a las calles a montar el circo que montan todos los años y no es el primer año, divididas. Una manifestación feminista tradicional por un lado y por el otro lado, que se están tirando los trastos a la cabeza, las feministas, digamos, trans, o sea, las feministas Claro. 3.0 o 5.0, ¿no? Las chicas estas de Podemos y tal.
Y todo en el contexto de que a la hora en la que grabamos esta entrevista todavía no se ha producido la votación, pero sabéis que hoy, 7 de marzo, iba al Congreso en revisión, que no sé por qué no han pedido la derogación, pero bueno, y esto miro sobre todo al Partido Popular porque es el primer grupo de la oposición de la Cámara, ¿no? Pero la revisión o la reforma legal de esta ley del sí es sí para tratar de ponerle algún parche a este engendro legislativo. Medio gobierno, y esto es inédito, Manuela, va a votar en contra del otro medio en este asunto y va a tener que apoyarse en el PP, seguramente en Vox, seguramente en Ciudadanos, insisto, a la hora que grabamos todavía no se ha producido la votación, seguramente pues en el PNV, en Coalición Canaria y tal, para que estas individuas, que luego se sientan en el mismo gobierno que Pedro Sánchez, por eso siempre decimos ley Sánchez, no ley Montero, no se salgan con la suya, y para que no sigan saliendo violadores a la calle, porque hay una alarma social brutal, y todos tenemos hermanas, parejas, amigas, madres, conocidas, compañeras de trabajo. La alarma social es brutal, generada por unos tipos que dicen que son el gobierno más feminista de la historia. Bueno, tú lo has dicho. Esto no es la ley Montero, esto es la ley Sánchez, la ley PSOE, porque los que han votado, han avalado y han apoyado esta ley de solo sí es sí, han sido ellos. Los que tienen en el gobierno a los comunistas que hacen este tipo de leyes que sin sentido, porque han tenido no sé cuántos informes encima de la mesa de que esto era una barbaridad, los han obviado, han hecho oídos sordos con tal de sacar la chupipandi del Ministerio de Igualdad, esta ley, y ponerse las medallas. Pero tú date cuenta que estamos en el momento de más peligro para el género femenino, para la mujer. Jamás las mujeres han estado en más peligro que actualmente. Yo creo que a nivel mundial, pero lo de España es impresionante. Es decir, ahora resulta que viene otra ley que es peor, la de la paridad, que también está hoy en el Congreso. Yo tengo a 5 mujeres o 5 hombres que son unos inútiles o unos lerdos y ahora por la ley de paridad los tengo que intercalar. No, si yo quiero hacer una lista de 5 mujeres valiosísimas, quiero tener esta oportunidad y esta libertad. O si los 5 son hombres, pues 5 hombres. Lo que no puede ser es esta imposición en todo, obligación. Y luego, este tipo de leyes que hacen personas que no tienen ningún estudio jurídico, ninguna carrera jurídica previa, que no se dejan asesorar, porque claro, si han puesto a las asesoras a 120.000 euros al año de sueldo, que son pues la chica que les limpiaba, la que les cuidaba al niño, la que conocía a la prima del vecino de no sé quién. No, es que esto no es una agencia de colocación, señores, de 4 personas que se conocen entre sí. Es que el gobierno tiene que ser personas preparadas y que vengan previamente, si puede ser un mínimo de 10 años de haber trabajado en una empresa privada y saber gestionar algo de dinero, porque estás gestionando más de 500 millones de euros. Ahora las mujeres que se han esforzado, yo no porque nunca he sido deportista y todo hay que decirlo, pero una mujer que se ha esforzado desde niña en hacer una preparación física, una Almudena Cid, por ejemplo, que ha sido una brillante gimnasta rítmica, olímpica, y ahora de repente viene un mediocre que era el número 400 o 600 en la lista de hombres olímpicos, y resulta que como se va a competir diciendo que es una mujer contra las mujeres, el esfuerzo de miles de niñas que desde pequeñitas han estado haciendo deporte, resulta que viene un señor que por genética siempre va a ser superior que una mujer y se pone de número 1. Y como para la foto queda muy bien, como denunció, creo que era una estadounidense, siempre van a optar por la persona que es transgénero o que haya dicho que se siente mujer. Que es como si yo ahora quiero ir en listas y digo, oye, pues mira, es que no quiero ir la número 15 en la lista, quiero ir el número 1, digo que soy hombre. Y como el 1 ha de ser hombre, pues yo ahora soy hombre y me pongas y 6 meses después digo que soy mujer otra vez. O sea, ¿nos damos cuenta de la mamarrachada absoluta que es esto? Y nos damos cuenta de la incoherencia y de que la mujer, o sea, cualquier persona ahora que tenga una discusión en su casa, el marido pegue a la mujer. Cuando lo detienen, este hombre dice, es que me siento mujer.
¿Cómo tratas esto? O sea, no se han dado cuenta, nadie ha previsto que esto era una barbaridad. Ya sé que me voy de un tema a otro porque es que hace mucho tiempo que no te No, veo y no no, hemos podido debatir. pero está bien porque todo tiene que ver, Manuela. Es que es increíble, o sea, yo esto es lo que hablamos, mira, ayer en la peluquería todo esto que te estoy diciendo lo estábamos hablando. Y la gente, éramos gente de diferentes edades, no dábamos crédito a lo que Claro, está pasando. claro. Y la mujer ahora mismo, con más de 4.000 personas pendientes de que sus condenas sean revisadas, estos 4.000 pederastas y violadores que van a salir a la calle, el primero que cometa una violación porque sabes que reinciden todos Todos. y sabes qué pasará, aquí la responsabilidad penal la tiene el PSOE y el gobierno de Sánchez. Y aquí habrá que pedirles explicaciones y cárcel, prisión e indemnización a esta gente que ha hecho esta ley. Porque esto no puede salir gratis, ¿eh? Esto es gravísimo lo que está pasando. Sabes que ellos solamente han tomado, digo, la facción socialista del gobierno, han tomado esta decisión cuando han visto que se les iban miles de votos diarios, y esto está tabulado porque yo supongo, ayer lo decía en otro medio y hoy lo repito aquí, porque Tezanos en privado al figura, me imagino que como tú al médico, pues en privado le decimos la verdad, claro, pues Tezanos digo yo que en privado le dirá la verdad al figura y le dirá, mira, esto te está Claro, te costando al pasa día factura. 5.000, 6.000, 8.000, 10.000 votos. ¡Al día! Al día, ¿eh? Claro. Al día. Y el Partido Socialista, y esto no es una opinión, es un hecho, es de todos los partidos del arco parlamentario, de todos los grandes partidos, PSOE, PP, Vox, Ciudadanos, tal, ¿no? Pues el partido que más voto femenino, históricamente, en las últimas décadas ha recogido. Esto es así, por las razones que sean, que no vienen al caso. Y, sobre todo, esto incide, esta alarma social incide en una percepción negativa entre el votante, también entre el votante masculino. Oye, todo el mundo tiene madres, tiene cónyuge, tiene pareja, tiene hermanas, tiene hijas, tiene amigas y tal, ¿no? Pero incide sobre todo en una percepción nefasta en el voto negativo, o sea, en el voto femenino. Y el voto femenino se les está yendo a chorros. Y lo que también es el colmo, es dramático y es el colmo del cinismo, que solamente hayan reaccionado 5 meses después, cuando ven que se les va por el sumidero un caudal de votos brutal. Claro. Y porque estamos a 3 meses de las elecciones, que si llegamos a estar a 1 año o 2, no pasa nada y esta ley sigue adelante. Total. O sea, no te creas tú que es porque han hecho autocrítica, que no la habían hecho hasta ahora. Es simplemente por lo que acabas de decir, porque saben que pierden votos. Y esto, claro, ya estamos viendo lo que es el PSOE, una empresa, aquí se han colocado todos, afines, amiguetes, familiares, lo que el eslogan de que era, que ahora nos iremos a otro tema, para sanidad y para educación ya hemos visto que no, que era para putas y cocaína, pero aquí no pasa nada. O sea, a mí lo que me hace gracia es que cuando están en la oposición te montan 25 manifestaciones por un perro sacrificado por ébola. Se hacen camisetas con el nombre de un señor que resulta que se había comprado unos trajes. Llevan a la muerte casi, por no decirte que sí, que puede ser, por estrés, a una alcaldesa en Valencia. O sea, sinceramente, o presidenta, ahora no recuerdo que era Barbera, pero te quiero decir, es alucinante, o sea, los ciudadanos en nuestra calle, en nuestras casas y en nuestros comercios, o sea, yo voy a comprar al tendero de mi barrio de la verdura, vas al supermercado, vas a la panadería, vas a la peluquería, no te puedes imaginar el nivel de indignación. Ya es porque compran votos, porque mienten y porque la gente luego tiene memoria corta, pero que el nivel de indignación con estos temas en concreto del Ministerio de Igualdad es brutal y no son conscientes. Está meridianamente claro. Oye, muy rapidito, Manuela, ¿cómo se te queda el cuerpo cuando ves que los socialistas una vez más están enredados o presuntamente, bueno, presuntamente no, porque hay fotos, por lo menos de uno de ellos, del famoso Tito Berni, enredados en asuntos de presunta corrupción, con fulanitas y con presunto consumo de estupefacientes, de farlopa, vamos, de cocaína. Pues es que no es nuevo, Hay cosas que nunca Enrico. cambian en España, ¿verdad? No es nuevo, acuérdate de que la actual fiscal
o ya ha cambiado. Yo de verdad ya me pierdo. O sea, es que esta gente la van cambiando de sitio y la van ensalzando a medida que la necesitan para secuestrar el Poder Judicial. Pero Delgado, ¿te acuerdas que supuestamente había unas grabaciones que ella había estado presente en temas de pederastia? ¿Te acuerdas? ¿O me equivoco yo? O de prostitución con jovencitas. No, bueno, ¿Recuerdas? eso eran unas informaciones, ahí no tenía ella que ver, porque eso eran unas No tenía que informaciones, ver. no, de un viaje que había hecho, me parece que habían hecho una delegación judicial a Colombia, donde Pero luego se se publicó acusaba a en los Villarejo, medios puede que ser presuntamente, que pues, ella había algunos escuchado. miembros, pues lo que hace alguna gente que va a Cuba o que va a Colombia o la República Dominicana, que pues habían tenido algún tipo de contacto con incluso hasta con menores, se decía, ¿no? Y Exacto, estaba ella pero por allí por decía aquel viaje. Villarejo, No, pero ahí doña Dolores Delgado no tenía nada que ver, pero sí es verdad que, no, pero sí es más fácil. En pero son Andalucía, el caso de los conocedores, seres, ¿te porque acuerdas, te ahora, acuerdas del chofer de la cocaína y de aquel señor que falleció ya? No sé si todo el mundo recuerda o controla este dato. Era un tipo que era director general de trabajo, creo que recordar que era su cargo, no era ni consejero, pero que tenía un chofer, que luego fue el que cantó la Traviata, entre otros, que decía pues que le iba a comprar el chofer, y a lo mejor era el escolta, no lo sé, que le iba a comprar la cocaína y que se iban todos los días sí, de fulanas y que consumían cocaína y pero tal, Eurico, todo eso dentro de pasó en aquel macro Andalucía. escándalo que eran los ERE andaluces. Y al final, Eso pues pasó es en todo lo Andalucía, mismo. pero ahora en Aquella el fiesta duró Congreso, 13 años. Esto acaba de claro, empezar, pero esto puede tener unas derivadas de tres pares de pero tú narices. recuerdas, Eurico, que estos de este caso mediador están hablando de que hay una diputada que está defendiendo la abolición de la prostitución y está criticando y están en el 8M, pero que luego era conocedora supuestamente de todo esto. O sea, están acusando directamente a diputados actuales. A mí esto me parece gravísimo. Y si yo que estoy en Vox escuchara o viera en un viaje que hay un solo miembro, ya no te digo diputado, cualquier persona, me parece gravísimo, aunque sea, oye, el que coge el micro, que está, que en una conversación habla de menores y de irse de putas, o que yo vivo esto saliendo una niña de... Yo lo denuncio al momento. O sea, es que no podemos ser ninguna mujer, que somos madres, que somos abuelas, cómplices de nada, lo escuches supuestamente, lo veas, el rumor, todo esto es denunciable. O sea, no por estar en un cargo, ni por ascender en la vida, en política, para agarrarte y aferrarte a un sillón, tú puedes pasar estos temas tan graves. ¿Entiendes? Ni se puede ocultar, como ha pasado en Valencia, el tema de las menores prostituidas y este desastre que está pasando en Baleares. No hay ninguna mujer que tenga una excusa ni que se pueda ni que pueda cerrar los ojos ante esto. Mujer y hombre, o sea, ninguna persona debería ser insensible a estos temas. Todo Está esto es denunciable. Entonces, a mí no me vale que tú estés en el Congreso haciendo de feminista de boquilla y pacotilla y que luego te vayas a una cena y como son tus compañeros te sepan mal. Pues no. Pues a mí, si son mis compañeros, por mucho que los quiera, o si fueses tú, Eurico, yo iría a la fiscalía a denunciarte, diría, esto es inadmisible. claro, pues claro, pues claro, así debe de ser. Y ahora vamos a ver hasta dónde llevan las ramificaciones, porque en esas cenas había señoras y porque luego además, pues incluso, fíjate si estarán nerviosos que Pachi López ya y después al día siguiente Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, porque como aquí ya sabes que tienen confundido el grupo parlamentario con el gobierno, es todo lo mismo. Esta gente lo de la separación de poderes se la rasca en algunas ocasiones, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo, ¿qué más da? Pues han llegado Todo lo a mismo. advertir a los periodistas, cuidado con lo que decís, cuidado con los nombres que publicáis, que ir a una cena no es delito, estáis atentando contra el honor y la dignidad, y no sé qué historias de la gente que fue por allí, ¿no? Si aquí nadie está diciendo nada, oye, tú y yo mañana nos podemos ir a cenar donde nos dé la gana, y resulta que podemos coincidir, nos pueden presentar a 3 empresarios, eso en principio. Ahora, lo que haya a partir de ahí, la autoridad judicial lo tendrá que determinar, porque buena parte del sumario, hasta donde yo sé, es secreto, y porque se están abriendo un montón de piezas separadas. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí hay tela Que hay de la algo. Carmela, como dicen mis amigos de Móstoles, tela de la Carmela para cortar. Y ahí Pero puede haber entonces, mucho
y esto puede durar muchísimo tiempo. Y esto es otro clavo en el ataúd de las perspectivas electorales socialistas. Manuela, entonces, voy Eurico, a llegar a una transaccional contigo en lenguaje parlamentario. Tú me tienes a mí que contar, cuando vuelvas de Bruselas, los resultados de ese viaje que vais a hacer mañana, y me tienes que contar a ver la receptividad de las personas con las que os vais a entrevistar acerca del caso de las menores tuteladas de Baleares. ¿Te parece bien? Mira, ya han estado en Europa con este caso y ya Europa ha tomado alguna medida que tendría que documentarme con el Consell de Mallorca, que todo esto lo ha llevado el Consell, y creo que dieron unas directrices aquí, que incluso vino una delegación de Vox del Parlamento, y aquí se les negó la entrada. No sé si te acuerdas que lo comentamos en el Parlamento de aquí, el Parlamento de aquí. Pero te quiero decir, nosotros es un acto simbólico que vamos a reivindicar, que seguimos con este tema y que no se han tomado medidas. Y que si Vox es fundamental en el gobierno aquí, porque con el PP tenga que pactar, lo primero que hay que hacer es una investigación, que yo animo a que sea a nivel nacional, de todos estos centros de menores tuteladas, porque nosotros somos responsables de estas personas, de estos menores que no tienen a sus familias por cualquier motivo, y tenemos que estar preocupados por ellos. Está claro. Pues hablaremos dentro de unos días. Manuela Cañadas, empresaria, Vox Baleares, y por encima de todo, amiga, Manuela, no te me hagas hombre, porque me das un disgusto a mí y estoy seguro de que a todos tus amigos... Pero para que veas lo absurdo. De tres pares de narices. Prométeme que no te me vas a hacer hombre, por favor. Te lo prometo. Manuela, te envío un abrazo. Cuídate mucho como siempre y gracias por volver a la retaguardia. Gracias. Un abrazo, Manuela. Seguimos en esta retaguardia de este martes 7 de marzo y saludo ya a un compañero, un joven pero gran periodista y con una proyección absolutamente sobresaliente de The Objective. Marcos Ondarra, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Como decía Jim Carrey en aquella película. Un placer, don Eurico, acompañarte en esta jornada previa al 8M, que viene caliente, ¿no? Con la ley de paridad. Viene caliente, Marcos. Joder, yo no sé por dónde empezar contigo. Mira, tenemos hoy, a la hora en la que grabamos, lo aclaro siempre, porque vayan ustedes a saber lo que puede pasar. A la hora en la que grabamos, a media mañana de este martes 7, esta conversación, Marcos Ondarra y un servidor, pues no se ha producido la votación. Vamos a ver cómo sale adelante esa reforma, si sale adelante, si no, si al final, aunque sea en el minuto 93 del partido, llegan a un acuerdo, que parece ser que no, o finalmente es el Partido Popular y también Vox y Ciudadanos y Coalición Canaria quien le tiene que sacar las castañas del fuego al gobierno, y a menos de 24 horas ya de ese aquelarre por las calles de Madrid con dos manifestaciones feministas completamente enfrentadas, Marcos. Yo me atrevo, sin miedo a quedar retratado, a pronosticar que el Partido Popular va a votar a favor de la reforma. Y apuntabais antes, Manuela y tú, a cómo, digamos, que el PSOE había reculado con meses de demora por un cálculo electoralista. Yo creo que es interesante entrar a interpretar el por qué el Partido Popular está dispuesto a salvar al gobierno en este momento tan frágil, ¿no? Y es que yo creo que Alberto Núñez Feijóo está siendo ahora mismo muy acusado de connivente con Vox, precisamente por abstenerse en la moción de censura. Está siendo acusado el Partido Popular durante toda la legislatura de haber sido un partido con poco sentido de Estado, y precisamente lo que quiere es retratar al gobierno, ¿no? Es decir, aquí el Partido Socialista no cuenta con un socio que tenga altura de miras. Unidas Podemos, que sigue empecinado en que no se puede volver al Código Penal de la manada. Aunque por una parte entiendo la postura del Partido Popular, por otra parte me parece problemática porque está comprando el marco de la izquierda. Y el marco de la izquierda es que esta norma era necesaria. Y esta norma no es necesaria. Esta norma no hace falta modificarla. Esta norma hace falta derogarla. Porque parte de una premisa falaz, que es que el consentimiento no estaba blindado en el Código Penal. Y el consentimiento, como todos sabemos, está perfectamente blindado en el Código Penal, y si se me perdona la hipérbole, probablemente estaba ya contemplado en las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, ¿no? Entonces, claro, cuando una norma solo ha tenido efectos perniciosos, estamos hablando de unos 750 delincuentes sexuales beneficiados y de 75 excarcelados, cuando una norma solo ha tenido efectos perniciosos, no ha tenido absolutamente ninguno positivo, y esos efectos perniciosos son tan notables y tan deplorables, yo creo que el Partido Popular estaría en una posición perfecta
para alejarse del discurso de izquierda y pedir la derogación de esta norma. Por otro lado, entiendo que ahora mismo su estrategia es desarticular ese discurso de Pedro Sánchez, que le acusa de connivente con Vox y que le acusa de tener poco sentido de Estado, a costa de ser quien salve, ¿no? De ser el que deshaga todo este entuerto de la ley del solo sí es sí. Está claro. Oye, ¿qué va a pasar mañana en esas dos grandes manifestaciones? Claro, se están recrudeciendo otra vez críticas mutuas que ya habíamos escuchado. No sé si era Lidia Falcón o alguna de ellas, me da igual, yo nunca he sintonizado ideológicamente, tengo 52 años, claro, estoy hablando de señoras que tienen 30 años más que yo, que ya tenían edad adulta en la transición y que ya eran luchadoras por una ideología, el feminismo, basado, bueno, pues en una, a su entender, necesidad de luchar por la homologación de derechos entre hombres y mujeres, tal, lo que hemos contado toda la vida, ¿no? Para eso es necesario que exista voy a volver siempre a la del tonto, un hombre y una mujer. Ya otras cosas, esta cosa fluida y tal, ya, pues en fin, ya es un lío de tres pares de narices, y que lo más suave que han vuelto a decir, oye, yo tenía muy buena relación y una gran admiración por gentes feministas históricas como Cristina Alberdi, como un montón de personas y tal, que bueno, que cuando estas niñas no habían nacido, ellas ya eran feministas. Es decir, ¿qué les van a explicar de feminismo? Irene Montero, Ángela Rodríguez, Pim, Pam, la del Gustirrinín de este fin de semana. Ahora os voy a poner, mira, se me ha venido a la cabeza, ahora te paso, Omar, el TikTok de doña Ángela Pam, para que volvamos al Gustirrinín, para que vea el respetable en lo que están estas chicas, no en gobernar, sino en otras cosas. ¿Qué les van a explicar a estas de feminismo? Y mañana la cosa, yo no sé, desconozco el recorrido ni me interesa, mañana si puedo hasta me largo de Madrid, ¿no? Para no sufrir las consecuencias de un colapso de la ciudad, de un asunto que ni me va ni me viene, pero este enfrentamiento, ¿tú crees que le puede pasar factura a la izquierda y a la izquierda feminista como desde el punto de vista electoral? Es un enfrentamiento que se veía venir desde hace mucho tiempo, el del transfeminismo y el feminismo radical, de raigambre marxista y demás, solo que este año viene especialmente enconado porque el 2 de marzo se publicó en el BOE la ley trans. Entonces, yo creo que estamos ante dos movimientos, dos feminismos que ya son excluyentes de por sí y entre sí. Yo no tengo ningún interés en defender a ninguna de las dos convocatorias. Sin embargo, sí que me aproxima algo más a las feministas clásicas, llamémoslas socialistas, que es que al menos defienden que el sexo biológico importa y que tiene un fundamento esencial en el desarrollo de la persona. Es decir, yo lo que no puedo comulgar es con estas posiciones transfeministas que aseguran que mediante la autodeterminación de género uno puede ser mujer, ser hombre, que uno puede fluir en su condición sexual y demás con el mero albedrío, ¿no? Con la mera voluntad y demás. Entonces, si hay algo que me aproxima por una mera cuestión racional, yo estaría en este debate con las feministas radicales, que por otro lado se han posicionado siempre a favor de la discriminación positiva de la mujer y de la ley integral de violencia de género, y en esos postulados yo estoy muy, muy alejado, ¿no? Va a ser también especialmente interesante porque las dos marchas son abolicionistas de la prostitución y va a haber una tercera marcha de mujeres que son trabajadoras sexuales aglutinadas en la plataforma de afectados por la abolición de la prostitución, que aglutina a 4.000 personas que dependen de este sector. Y va a ser muy interesante cómo conviven en Madrid esas tres marchas, ¿no? Yo te digo, no tengo ningún interés de adherirme a ninguna de ellas, pero este era un conflicto que se veía venir desde hace mucho tiempo y que tiene también implicaciones políticas. A mí lo que me interesa lo que más me interesa políticamente es saber dónde se ubica el Partido Popular, ¿no? Porque en su intento de atraer al electorado socialista, al votante moderado de izquierdas, al votante feminista y demás, no me cabe duda de que van a hacer guiños en la manifestación del Movimiento Feminista de Madrid, que es la que aglutina históricas del PSOE como Ángeles Álvarez, Amelia Valcárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, eso supondría tragar con muchos sapos porque estas mujeres no solo son abolicionistas, sino que son antiliberales, son mujeres que se posicionan en contra de las políticas de Isabel Díaz Ayuso. Por eso digo que no tengo... Yo, si fuera el Partido Popular, tendría poco interés en prodigarme por ahí.
Yo, si fuera el Partido Popular, creo que lo hicieran como lo hicieran en fin, esto puede parecer una jactancia, pero creo que, y Marcos Ondarra, que es un fenómeno que os acaba de hacer una exégesis, vamos, y un análisis absolutamente certero del asunto, creo que le seríamos de mucha más utilidad, por supuesto no nos interesa absolutamente nada, que nos hiciera una oferta en ese sentido, digo, a la hora de elaborar una estrategia o un argumentario, si cabe, tanto al Partido Popular como a los servicios de prensa y propaganda del régimen, que últimamente están bastante perdidos. Pero coincido con Marcos, el Partido Popular ahí ni se le ha perdido nada, y lo haga como lo haga, su interés en salir en alguna de esas fotos, sea con el perfil virado en sepia, o con el croma subido, o con el contraste abajo del todo, tiene un interés Mira, escaso. El centro derecha, tirando, si me permite, Segurito, tirando a nulo. no aprendió nada de aquel Día del Orgullo en Madrid de 2019, cuando los dirigentes de Ciudadanos fueron abucheados, donde se les lanzó orín, escupitajos... Donde tuvieron que salir Inés Arrimadas, Begoña Villacís, porque es que estuvieron a punto de agredirlas físicamente. Sí, sí. Estuve yo ahí. Un empujón, estabas tú ahí. In situ y literalmente hubo un punto en el que ya no podían avanzar porque la activa se les había puesto delante, y increpándoles a grito de fascistas, escupiéndoles, lanzándoles meadas, si se me permite, o sea, orín. Tuvieron que ser escoltados por la Policía Nacional. Y yo creo que el centro derecha tenía que haber extraído ahí una lección, que es la lección que nos enseñan a nosotros desde niños, ¿no? Que es que donde no se te quiere no tienes por qué estar, o no deberías estar. Está claro. Oye, Marcos, esto no lo he puesto yo en la retaguardia, pero claro, al final, ¿esto dónde nos lleva? Tenemos, que no vamos a abundar en el tema porque nos consumiría demasiados minutos, lo dejamos para otro día, tenemos la seguridad social en caos. En caos es que, como muchos sabéis sin duda, se tardan meses hasta que te dan una cita simplemente para tramitar, por ejemplo, tu pensión de jubilación. Se acaba de reconocer esta mañana que el gobierno, joder, menos mal, llevamos meses aquí denunciándolo, Daniel Lacalle, periodistas económicos como yo mismo, Carlos Cuesta, el falseamiento de las cifras de los datos del paro, y hoy van y fijos discontinuos, bla, 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 os sabéis ya la película de memoria porque os la hemos explicado 50.000 veces y tal, y hoy efectivamente van y reconocen que hay 443.000 parados más de los que reconocieron, de modo y manera que 2022 terminó no con 2.800.000 y pico parados, sino con 3.300.000, un auténtico escándalo. Bueno, pues estas son cosas que le afectan a la gente, como le afecta. Yo, cuando salgo por las tardes de grabar en otro estudio, siempre tengo la buena costumbre de tomarme una Coca-Cola y un pincho o una tapa a esas horas en un restaurante como digo yo, de polígono, y si me están viendo les envío un abrazo muy fuerte, de verdad. Desconozco cuál es la ideología del dueño, de los camareros y de los parroquianos que van por allí, pero anoche ya era un clamor. Me hicieron un pasillo todos diciéndome, por favor, seguid denunciando que es mentira lo del 6, lo del 8%, lo del 7%. Me decía el dueño del local, dice que estoy comprando el conejo, el pollo, los huevos, la leche, que es todo lo que yo luego oferto a mis clientes, un 15, un 20, un 30 y hasta un 60 y hasta un 80% más caro, hombre. Pero esta gente, ¿cómo siguen engañando? Bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Esto sería gobernar, preocuparte de arreglar estos problemas. ¿Sabéis en lo que están? No están en gobernar. Vamos a escuchar, por si no lo habéis oído, a la número 2, nada menos que a la número 2 del Ministerio de Igualdad, para que veáis qué es lo que les preocupa en realidad y lo que tienen en la cabeza. Ángela Rodríguez Pam. Me han llamado, y me encanta, secretaria de Estado del Gustirrinín. Ojalá poder hacer que todas las mujeres de este país sientan placer. Y quiero hablar de eso, porque nos ridiculizan y se asustan porque reivindicamos el placer para las mujeres. Porque solo lo han tenido ellos durante muchísimo tiempo. Y claro que pedir el placer para las mujeres, compañeras, también es hacer política. Y hay que garantizar que nosotras podemos tener placer. Te digo lo que te dije ayer en otro medio, Ángela Pam. Tú a mí o a muchos hombres nos puedes asustar, pero no precisamente por lo que tú estás diciendo. En fin, y no quiero... Estoy haciendo una humorada para no tomármelo a tragedia, lo que es una farsa. Están en esto. Esto es una vergüenza para la gente que no llega a fin de mes, Marcos. Lo que no da placer, desde luego, es escuchar a esta señora, ¿no? Que va de dislate en dislate. Esta es la que se reía del número de excarcelaciones, la que se rió a posteriori, ridiculizando que los hombres fueran a acudir al registro civil a cambiarse
su condición sexual cuando se aprobara la ley trans, veremos cómo sucede. O sea, eso es otra de estas profecías autocumplidas, veremos cómo sucede. Claro. Y como no tienen absolutamente nada que aportar a la política, están estas cuestiones pueriles de si la masturbación, el lesbianismo como opción política que ya preconizó Sulamit Firestone y demás. Pero yo creo que deberíamos alejarnos de estos debates espurios, que es donde nos quiere esta gente, de estas payasadas, y deberíamos estar subrayando precisamente lo que subrayabas antes, ¿no? Los reales datos del paro, que el gobierno ha confesado, por cierto, o ha confesado a petición de 2 senadoras del Partido Popular que ha tenido que extraer esa confesión, es decir, que no, motu propio, aquí las cosas no se deslizan. Y evidentemente yo creo que hay un choque muy duro entre el discurso del gobierno y el discurso de los principales medios, que son tentáculos gubernamentales, con respecto a la realidad, ¿no? Decía Lenin aquello de que si el discurso va contra la realidad, peor contra la realidad. Y así está operando la izquierda española de un tiempo a esta parte. El problema es que los ciudadanos españoles que sí que perciben esa realidad, que sí que perciben, al contrario de Nadia Calviño, cómo la cesta de la compra se ha encarecido brutalmente, cómo no pueden rellenar ya el tanque de la gasolina, cómo sus condiciones de trabajo y sus condiciones en el día a día se han depauperado de una manera extraordinaria, pues que le vengan los señores de Prisa o que le vengan los señores del gobierno a decirle no, que la situación realmente no es tan grave, o que le venga la señora Ángela Rodríguez Pam a hablarle de la autoestimulación femenina y tal, pues le intuyo que le resulte de muy mal gusto. Y yo creo que por ahí el gobierno no... Incluso Gabriel Rufián ha hecho alguna crítica en este sentido, ¿no? Dice, oye, la izquierda espabila y empieza a responder a las condiciones materiales de la clase trabajadora y demás, y se deja de estas tonterías, o realmente viene el ogro, ¿no? El ogro entendido en el imaginario de Gabriel Rufián como la derecha, pero realmente va a venir la derecha si sigue la izquierda a estas tonterías y descuidando tanto la opinión de la calle. Está claro. Marcos Ondarra, analista político, periodista de The Objective y, a mi entender, uno de los mejores analistas con los que contamos ahora mismo en España. Que siempre es un honor el tenerte en la retaguardia en Periodista Digital. Cuídate mucho y sigue informando con ese buen criterio y ese olfato que tienes y, sobre todo, con valentía, que corren, como sabes, malos tiempos para la lírica ahora mismo de nuevo en España. Cuídate, amigo. Un fuerte abrazo, Eurico. Un abrazo, Marcos. Y vamos cerrando ya esta retaguardia de este martes 7 de marzo de 2023. Sergio Fidalgo, director del Catalán.es, amigo, ¿cómo estás? Te pido disculpas porque llevas ahí un rato, se nos iban acumulando los protagonistas y nos hemos extendido un poco las conversaciones. Muy buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí estamos, como siempre, animados. Animados. Bueno, hemos tenido semanas y meses mejores. Malos tiempos para la lírica, sin abundar, porque en fin, hay que hablar de estas cosas donde hay que hablar de estas cosas. Lo que tenemos delante es la Semana de la Mujer. Seguimos incidiendo con Sergi en los mismos asuntos que ya hemos tocado con Marcos y con Manuela Cañadas. Nada, que el PP al final... y lo hará de mil amores, le echará una mano al PSOE, a ese PSOE del tal Pachi del Pachi López que dijo que con el PSOE ni agua, o sea, con el PP ni agua, que vamos a hablar con todos menos con el PP. Un tío que fue el Endacari gracias a los votos de Antonio Basagoiti, que era el que mandaba en el PP de la época, que se limpie en la boca, hombre. Es inédito, Sergio, por ir a lo mollar, que un gobierno en un parlamento vote la reforma de una ley, se enmiende a sí mismo 5 meses después una ley que ha parido en un gobierno anterior, el mismo gobierno, y que además medio gobierno vote en contra del otro medio. O sea, de verdad, ¿puede ser España un país más surrealista, más berlanguiano? ¿Pueden convertir en un circo todavía superior la política española estos tíos de lo que ya lo han hecho? No. La verdad es que no. La verdad es que en la política española habíamos visto muchas cosas, pero lo que hemos visto en estos últimos 3 años y pico realmente ha sido como todo muy esperpéntico. Ya no solamente por enfrentamientos entre socios, porque bueno, eso puede ser más o menos habitual. El problema es al extremo al que lo han llevado y sobre todo cómo se ha demostrado. Generalmente España es un país presidencialista y el presidente del gobierno o el presidente de autonomía o un alcalde mismo realmente ejercen como tales. Y aquí se ha demostrado que Sánchez no ha sido un presidente del gobierno, sino que ha sido un presidente de 3/4 partes del gobierno, porque mira que en Podemos han habido problemas, buena parte de los dolores de cabeza que ha tenido este ejecutivo le ha venido por la parte podemita y no ha podido echar ni siquiera a una secretaria de Estado como Pam.
como la famosa PAN, ni siquiera una secretaria de Estado. Mira que Sánchez ha lapidado, bueno, a personajes que parecían todopoderosos en el PSOE, como Carmen Calvo o como el mismo Ábalos, y en cambio, insisto, ni a PAM. Eso demuestra que este gobierno no es un gobierno, digamos, funcional, sino que ha sido básicamente un gobierno Frankenstein, construido a base de piezas de Mecano, para intentar hacer una mayoría artificial que sirva para que Sánchez se mantenga en Moncloa. Y claro, Podemos no solo era Podemos también era la clave, digamos, la clave para poder retener también el apoyo de partidos como Esquerra, como Bildu, pues claro, porque aunque ha habido una relación, digamos, directa y privilegiada entre Esquerra y Sánchez, con quien realmente está aliado Esquerra Republicana es con Bildu y vía Podemos. Entonces, claro, Sánchez ha primado la supervivencia política a cambio de comerse muchísimos sapos, que bueno, que mañana llegará al extremo más, digamos, más álgido cuando veamos el numerito que le van a montar Podemos y sus aliados al PSOE, que por otra parte se lo merecen. Está claro. Oye, Sergio, desde tu percepción de analista veterano y fino además, ¿tú qué crees que al final le va a costar más votos a estos tipos? El caso Tito Berni, las fulanas, la cocaína, la presunta corrupción, el carajal que han montado con más de 70 violadores en la calle. Es que son tantos frentes que no los puedo enumerar, pero es que me tiraría un rato. ¿Cuál va a ser el último clavo en el ataúd electoral de Sánchez y de estos tíos? Hombre, yo creo que va a ser precisamente el caso de Tito Berni, porque igual que el caso del sí es sí, la suelta de violadores, es un caso que todo el mundo entiende. O sea, insisto, la gente pues, no puede entender las complejidades de meternos en la guerra de Ucrania, la gente no, a lo mejor el tema de la inflación, pues no lo que se cae muy claro de quién es la culpa, la subida de los precios. Hay muchos temas que son muy complejos y que el gobierno puede marear la perdiz gracias a su poderoso dominio de los medios de comunicación. Pero oye, que suelten a un violador 2 años antes, eso lo entiende cualquiera. Y que se gasten el dinero público, presuntamente, pero bueno, de momento parece que sí que hay más que indicios, en putas y cocaína, eso también lo entiende todo el mundo. Y por lo tanto es muy difícil de tapar. Por mucho que ahora estén usando, por ejemplo, el caso Ferrovial para intentar llenar las páginas con otros temas y que la gente no hable del caso Tito Berni, es un caso que va a ir a más porque cada vez hay más derivadas, estamos viendo que están saliendo nuevos nombres y es claro, insisto, es un tema muy sencillo. Oiga, presuntamente hay unos socialistas que han robado dinero y se lo han gastado en putas y cocaína. Oiga, es que eso es muy letal. Es muy letal. Oye, en Cataluña, ¿cómo estáis? Esto es, bueno, claro, es que... ya solamente la pregunta, ¿qué es lo último? Quedan menos de 80 días ya, 80 días aproximadamente, no sé si son 79, 81, para unas elecciones municipales absolutamente decisivas. Barcelona, y ya sé que cada vez que tengo a Sergio Fidalgo, igual que cada vez que tengo por aquí a Ángeles Ribes o a Pilar Castellá, bueno, Pilar vive en Madrid, o a Eva Parera, o a Juan Arza o a todos grandes amigos que vivís en Barcelona o en sus alrededores, incidimos en lo mismo. Barcelona es una ciudad ahora mismo que la ha convertido Ada Colau en el Bronx. La situación de la comunidad autónoma catalana es que no os la quiero ni explicar, que es una auténtica vergüenza para España como Estado, como nación y para toda Europa y para el mundo desarrollado. Siempre te pregunto lo mismo, perspectivas electorales para esta primera importantísima cita del 28M. Es que el problema es que Ada Colau puede ganar, ¿eh? Otra cosa es que gobierna o no gobierne. Yo creo que hay un cierto hartazgo de todos los partidos y le va a costar encontrar pareja de baile. Yo creo que si suman es Junts o el PSC o PSC y Esquerra, yo creo que hay múltiples combinaciones y yo creo que Colau le puede costar las elecciones, pero Colau va a ganar. Colau yo creo que puede ganar. Todas las encuestas, muchas encuestas están indicando de que hay una especie de rush final, que hay un empate técnico entre socialistas, entre Xavier Trias, o sea, lo que es Junts, y Colau, y por lo tanto va a ir de muy poco. Y Colau tiene una ventaja ahora que en los próximos 3 meses que tiene a Barcelona patas arriba y va a inaugurar hasta el último día que le deje según los plazos electorales, va a inaugurar un montón de obra nueva. Y la verdad es que eso siempre gusta, a la gente siempre le gusta que le pongan una acera o un parque, y eso puede ser que le dé ese punto que le haga falta para ganar las elecciones. Y si gana las elecciones queda primera, y ya sabes cómo funcionan los ayuntamientos, si los demás no se ponen de acuerdo, quien gana las elecciones acostumbra a ser alcalde. Y como la política catalana está siempre muy loca, yo no daría por sentado que Colau no va a ser alcaldesa, aunque parezca increíble después de que se ha convertido en un pozo de delincuencia y con toda la expresión, un pozo de mierda porque está sucísima. Pero bueno,
pero puede repetir. O sea, quien piensa que Colau está muerta, que no, que está muy vivita y puede ser perfectamente la primera lista de las próximas municipales. O sea, que la gente espabilarse y a votar a Junts, a Partido Popular, a Vox o Ciudadanos para ver si conseguimos que haya una alternativa constitucionalista fuerte y que eche a Colau. Sergio Fidalgo, director del Catalán.es, que vamos a estar muy pendientes en las próximas horas a ver, y lo vuelvo a repetir, porque luego estas entrevistas también se trocean independientemente además del programa, que a la hora en la que grabamos esta charla con Sergio Fidalgo, director del Catalán.es, pues no se ha producido todavía esa votación. Vamos a ver si al final se consuma el circo y es el Partido Popular y seguramente Vox y Ciudadanos y Coalición Canaria quienes tienen que acudir en socorro y en auxilio de la facción socialista de este gobierno socialcomunista políticamente enloquecido para sacar adelante esa reforma que, vuelvo a repetir, lo dije al principio solamente una vez y lo vuelvo a decir ahora al final del programa, para sacar adelante esa renovación que podían haber pedido directamente la derogación de la ley del sí es sí, y vamos a ver también qué ocurre mañana en esas tres manifestaciones feministas convocadas en Madrid. Sergio, cuídate mucho, te envío un abrazo. Abrazo. Gracias, Sergio, y gracias también a todos vosotros. Mañana más, mañana miércoles 8 de marzo, día, dicen, de la mujer trabajadora. Cuidaos y hasta mañana.